cordial saludo, estimados amigos. Soy Alexander Ferns, delegado principal del Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, y constituyente andino por la República de Colombia. Bueno, en el día de hoy realizamos esta transmisión porque tenemos que realizar una serie de explicaciones con respecto a la actual crisis política que está experimentando América Latina en estos momentos. ¿Y por qué hacemos alusión al término crisis política? Porque luego de los resultados electorales del día de ayer, domingo 19 de noviembre, donde el pueblo argentino eligió a este señor Javier Milei, que pues para mi concepto personal va a ahondar la crisis argentina, pues tenemos que referirnos a otros presidentes que han sido electos, no solo de este corte extremista, fascista, neonazi, sino también de presidentes que han sido llamados a iniciar una recomposición política de sus países y realizar una transición democrática. Bueno, antes de iniciar con esta explicación, pues tenemos que hablar inevitablemente del causante de esta crisis política, social, económica y inclusive de seguridad que tiene actualmente sumida a varios países de América Latina. Y este país, pues ya lo conocen ustedes, es Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica obedece a un orden mundial, a un sistema político de control global que para efectos de América Latina pues tiene su vecindario. Es, digamos, su zona de influencia. No olviden que ellos se creen los dueños no solo del continente americano, sino del mundo entero. Y esto pues hay que decirlo, porque yo sé que van a empezar a salir voces a decirme que soy comunista, que soy zurdo, que soy castrochavista, que soy ¿cómo es? Bueno, una cantidad de términos que se inventa la gente y que ni siquiera saben qué es comunismo, ni qué es socialismo, ni siquiera saben qué es capitalismo, no saben dónde están parados ahora para poder calificar a una persona o darle una categoría o un estigma porque da sus conceptos y porque trata de abrirle los ojos a muchas personas. Bueno, ¿por qué decimos que Estados Unidos es el principal culpable de la actual crisis que en estos momentos está empezando a afrontar América Latina? Porque Estados Unidos es un país hegemónico, digamos que en estos momentos es un país que viene en declive, no viene en picada así, sino que viene en un declive gradual, donde ha venido perdiendo poder político, poder militar y poder económico sobre todo. Entonces, esto no es una sorpresa. Estados Unidos viene en este declive desde hace unos 25, 30 años para atrás, desde finales de la época, desde los 90, donde precisamente en el 91 ustedes saben que la Unión Soviética desaparece como bloque antagónico y queda luego este sistema bipolar que era Estados Unidos, Unión Soviética, se queda solamente Estados Unidos configurándose el bloque unipolar. Estados Unidos no desmonta la OTAN, mientras que lo que queda de la Unión Soviética, ya hoy la actual Rusia, la Federación Rusa, pues ellos desintegran el Pacto de Varsovia, que era la alianza que ellos tenían para hacerle contrapeso a la OTAN, la alianza, la Organización del Atlántico Norte, ¿cierto? Que precisamente conformó Estados Unidos para hacerle contrapeso a la Unión Soviética. Digamos que esto es cultura política general
que muchos de ustedes ya saben, otros que no saben, pues aquí les estamos informando, ¿cierto? ¿Por qué Estados Unidos se configura como la principal amenaza para América Latina? El generador de las crisis, el culpable de las crisis políticas, sociales, económicas y de seguridad de la región. Porque Estados Unidos está perdiendo, como les dijimos ahora, está perdiendo influencia en el mundo. Y asimismo se ve reflejado en varios países de América Latina. ¿Por qué? Porque ya no tiene la misma influencia o no ha venido teniendo la misma influencia de colocar procesos políticos que le sean favorables en los países estratégicos. Y vamos a hablar de esto. Estados Unidos, primero que todo, viene en declive. En segundo lugar, está haciendo todo lo posible para frenar ese declive y evitar el ascenso de China. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, con uno de sus grandes inventos, que fue la globalización, decidió trasladar la mayoría de sus maquilas a China. ¿Y eso qué significa en términos de industria? Que China iba a tener la producción de las grandes multinacionales norteamericanas. ¿Esto qué significaba para Estados Unidos? Una reducción de costos, una reducción inclusive en mano de obra y maximizar las ganancias, porque ese es el espíritu del capitalismo, maximización de las ganancias, de la acumulación de riquezas, de capital. La máxima ganancia posible por en la menor inversión posible. Entonces, en China se estaban quedando con la contaminación, con los problemas que deriva el hecho de tener maquilas en el territorio, y además pues la mano de obra es mucho más barata en China. Por lo tanto, los productos norteamericanos iban a resultar en un valor mucho más bajo, y de esta manera iban a poder seguir teniendo mejores utilidades. Ese fue el el principal motivo por el cual Estados Unidos, las multinacionales norteamericanas, las grandes empresas trasladan sus maquilas a China. Con lo que ellos no contaban era que China gradualmente iba a recuperar sus inversiones, iba a retornar a muchos empresarios chinos que tenían inversiones en otros países, entre ellos Estados Unidos, y decidieron invertir en su propio país, compraron estas maquilas y prácticamente se adueñaron de estos mercados, de estos importantes mercados a nivel internacional, a tal punto de que lo han mejorado inclusive su tecnología, y de esta manera pues han ido desplazando a Estados Unidos no solo en producción industrial, sino también en calidad y tecnología, que son dos temas que son cruciales para que una potencia sea hegemónica, ¿cierto? Que no solo disponga de la fuerza del poder político, del poder económico, sino que tenga el poder de la tecnología y el poder de la industria, de innovar, de tener procesos y maquinarias y productos de vanguardia que obligatoriamente los demás países deban comprar para poder funcionar en diferentes áreas. Bueno, digamos que nos tenemos que extender un poquito en este tema. ¿Por qué? Porque esta es la única manera de que se pueda entender por qué decimos que Estados Unidos es la amenaza y es el principal enemigo de América Latina. Porque Estados Unidos precisamente ha venido perdiendo poder económico y poder tecnológico con China. Súmele a que Rusia también, luego de su caída, de la caída de la Unión Soviética en el 91, tuvo un periodo donde tuvo que estabilizarse económicamente, políticamente, inclusive militarmente, para poder reacomodarse en el ámbito, en el escenario mundial,
y hoy es una de las potencias militares, o quizá estamos al frente de la próxima primera potencia militar del mundo, y ahora les vamos a explicar por qué. Bueno, entonces Estados Unidos, ¿qué ha hecho? Pues ellos echan mano primero de los recursos que tienen disponibles, ¿cierto? Pero antes de ellos acabar sus propios recursos, pues van a mirar los recursos del vecindario, porque como les dije al principio, ellos se creen los dueños no solo de América Latina, sino del mundo. Pero para ellos el continente americano es una extensión de su territorio, o sea, de México para abajo, lo que conlleva a que ellos impongan la agenda política en cada país, la agenda económica, la agenda social, la agenda militar, porque recordemos que Estados Unidos es el único país del mundo que tiene bases militares regadas por todo el planeta, y América Latina obviamente no es la excepción. Solo en Colombia tenemos 7 bases militares, más la embajada norteamericana son 8, que esa es la base principal. Entonces vamos a hablar entonces en términos de estrategia. Estados Unidos, como ha venido librando varias guerras durante los últimos 20-30 años, en estas guerras no le ha ido muy bien, que digamos, ha invertido demasiado dinero, ha tenido muchas bajas en su ejército, ha tenido impopularidad con estas decisiones, sobre todo los gobiernos han perdido popularidad de la gente, apoyo del pueblo. Entonces ellos buscan reconfigurarse, recuperar esas pérdidas de cualquier manera, y para eso está el resto del continente, de México para abajo, ¿cierto? Ahí es donde entra América Latina. Entonces, ¿qué ocurre con América Latina? ¿Qué ocurre con los países de América Latina? Estados Unidos llega a imponer su agenda, dada que Rusia y China ya vienen avanzando, no solo en términos tecnológicos, científicos, militares y económicos, vienen avanzando en estrategias multilaterales, en el multipolarismo. Vienen avanzando inclusive con India y con otros países de importancia significativa en Asia y en el Medio Oriente, para poder establecer sus intereses y poder reconfigurarse y no depender del dólar y no depender de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, Estados Unidos, ¿qué hace? Se reconfigura primero en lo que ellos consideran su patio trasero, su territorio, que es de México para abajo, y empieza nuevamente a influir de manera directa en la elección de presidentes, en la elección de senadores, en el sostenimiento de las familias tradicionales, de las familias emergentes y de las mafias. A ellos no les interesa saber si son mafiosos, si son personajes que no les interesa el desarrollo de su país, si son fascistas, si son neonazis, no les interesa eso. Lo único que les interesa es que sean sus aliados, sus socios. Estados Unidos tiene socios, no tiene amistades, no tiene países hermanos ni países amigos, tiene socios. Entonces, sin importar quién esté al frente del país, si es un genocida, si es un neonazi, si es un terrorista, si es un grupo mafioso, si es un grupo tradicional que le ha apostado también y se ha permeado por las mafias y por la corrupción, a ellos lo único que les interesa es que sean afines a ellos y que les permitan el manejo a distancia, control remoto de la economía, de la política, de la cultura y sobre todo de los recursos. Sobre todo los países que tienen una ubicación geoestratégica, tienen recursos como Colombia, como Venezuela, como Argentina, Chile, y ahí cuente usted para arriba, Ecuador, Perú, los países que tienen mar y que tienen una cercanía
con estos países ubicados geoestratégicamente como Colombia. Colombia geoestratégicamente tiene una posición similar a la de Estados Unidos. La única diferencia es que Colombia no es una potencia. Estados Unidos sí se convirtió en una potencia. Entonces, para ellos es fundamental primero tener el control de Colombia en la entrada de América Latina, tener el control de varios países en Centroamérica, evitar la influencia de China en estos países. Uno de esos países es El Salvador, donde su presidente, que es un niño rico que presume de ser el salvador de su país, pues ha implementado muy bien la política exterior norteamericana. Y digamos que ese es uno de los grandes ejemplos de cómo no se debe gobernar un país en términos de manejo de la política interna, porque hay unas políticas que se pueden rescatar, las políticas de seguridad en el término de intentar salvaguardar la seguridad es una cosa, pero El Salvador sigue igual de empobrecido. O sea, aquí no han habido mejoras sociales ni sustanciales en la industria, ni en la calidad de vida de los salvadoreños. Que sí le ha dado duro a las maras, sí. Y construyó megacárceles, sí. Y tiene mucha publicidad porque es un experto en publicidad, no se puede negar. A cada quien hay que reconocerle lo suyo. Pero que es un neoliberal, sí es un neoliberal. De que es un pro norteamericano, lo es completamente. Y que es un peón más de Estados Unidos, pues ustedes lo ven en cada una de sus actuaciones. Y cuando usted ve a El Salvador, pues usted no ve industria nacional, usted no ve crecimiento económico, usted no ve que la gente salga de la pobreza, usted no ve que la educación mejore. Entonces ahí, como ese tipo de personajes, hay varios que han intentado seguir un modelo. Ahora vamos a hablar de Colombia. ¿Qué pasó con Colombia? Pues en Colombia estaba Gustavo Petro y estaba Rodolfo Hernández. Y Rodolfo Hernández se parece mucho al Donald Trump de Estados Unidos. Y ahora en Argentina tenemos a un sujeto que se llama Javier Milei, que tiene un comportamiento similar. La única diferencia es que aquí no quedó Rodolfo Hernández, sino que quedó Gustavo Petro, un socialdemócrata. Bueno, ¿por qué Estados Unidos se configura como una amenaza para América Latina? Porque Estados Unidos no solo influye con su moneda. O sea, Estados Unidos quiere permear la economía de los países latinoamericanos geoestratégicos, Colombia, Venezuela, donde ya lo ha hecho, Ecuador, que está dolarizado, Perú, Bolivia, Chile y ahora Argentina. Entonces, miren, tenemos que Estados Unidos ha querido interferir directamente, sin ningún escrúpulo, en los procesos políticos, en la elección de congresos, en la elección de alcaldes y gobernadores, o sea, elecciones regionales y locales, y elecciones presidenciales. Ha extendido su mano negra hasta cada uno de estos países para que queden o lleguen mejor o permanezcan dirigentes afines a su proyecto. ¿Y cuál es el proyecto de Estados Unidos? Mantener su hegemonía, su proyecto de visión de América Latina y del mundo. Entonces, para eso tiene una serie de instrumentos de control. Primero, las ayudas, las famosas ayudas humanitarias, la lucha contra las drogas y los dineros que llegan para favorecer los derechos humanos, para fortalecer ciertos sectores en educación, a través de instituciones que han sido creadas especialmente para llegar a estos países y ofrecer esas ayudas en dinero y en especie para poder
digamos, mantener controlada la población, para que mantengan una imagen positiva en ese sentido. No es que Estados Unidos es el que nos da aquí a las ONGs, no es que Estados Unidos es el que nos financia esto, no es que Estados Unidos es el que nos ayuda para las ayudas de los campesinos, no, es que es para los derechos humanos, no, que es que, bueno, pero detrás de esas famosas ayudas están los compromisos políticos, y es que ningún país de América Latina logre sacar la cabeza, que ningún país de América Latina logre empezar con un proceso educativo, ni social, ni político, ni militar. Ojo con esto. A Estados Unidos no le interesa en absoluto que ninguno de los países latinoamericanos tenga un ejército consciente que esté al lado del pueblo y que tenga una fortaleza bélica para poder, digamos, proteger los intereses de la nación y proteger sus fronteras. A Estados Unidos no le interesa eso, solo le interesa que estos ejércitos puedan comprar sus armas y que Estados Unidos le haga mantenimiento a esas armas y que ellos decidan cuándo salen de circulación, cuándo se deben cambiar. O sea, ellos quieren tener el control absoluto de todo, y para ello pues colocan gobiernos afines a sus intereses. Entonces, ¿qué ha ocurrido con Venezuela? A Venezuela le han hecho un bloqueo tenaz, un bloqueo durísimo, que nosotros nos hemos quedado sorprendidos cómo Nicolás Maduro ha logrado sortear ese bloqueo, porque ha sido un bloqueo brutal. Y afortunadamente el pueblo ha sido consciente de que esto no es una crisis que la provocó él o la provocó Hugo Chávez, no, es una crisis que provocó Estados Unidos a través de Colombia, a través de eliminar el suministro, o mejor, la venta de los aditivos que necesita Venezuela para refinar su petróleo, para procesamiento básico y poder trabajar con el petróleo, empezando porque no volvió a comprarle petróleo a Venezuela. Digamos que esos ya son unos asuntos que ellos manejan a nivel interno, pero el objetivo de Estados Unidos era destruir la economía completamente de Venezuela, de que la moral de la ciudadanía cayera completamente al suelo, para que los que eran adeptos, ¿cierto?, sus aliados pudieran resurgir y pudieran retomar el control del país, entregarle las empresas estatales a Estados Unidos, el petróleo, los diamantes, los minerales y todo lo que tiene, toda la riqueza que tiene Venezuela. Pero como no pudieron, no han podido, entonces sanciones desde todos los ámbitos con el petróleo, la política económica, tratar de tirar el bolívar por el suelo, y eso, Colombia se prestó para eso. Bueno, ahora, ¿qué ocurre con Argentina? Una situación similar. En Argentina, ¿qué ocurrió? Después del kirchnerismo, gana Mauricio Macri. ¿Pero qué hace Macri? Macri endeuda a Argentina por 100 años. Argentina está embargada por más de 100 años. ¿Con quiénes? Con el Fondo Monetario Internacional, con el BID y con estas otras, Banco Mundial y otras entidades financieras internacionales. Macri vendió a Argentina, para que no me vengan a decir que yo soy comunista o yo soy zurdo, o bueno, toda esa cantidad de cosas que a veces que me dicen algunos argentinos extremistas, fanáticos, que no saben de política, ni siquiera conocen su propio país. Mauricio Macri fue el que acabó con Argentina. No fue ni Néstor Kirchner ni Cristina Fernández de Kirchner. Fue Mauricio Macri. En un solo periodo destruyó Argentina. Y como dejó destruida Argentina, pues lo que pudo hacer Alberto Fernández no fue mayor cosa. Claro que Alberto Fernández también tiene culpa, porque ha sido un tipo muy terco y también le hace falta educación política. Porque ustedes saben que él fue el de la famosa frase de que los argentinos llegaron en barcos. Bueno, o sea, cosas que no debería decir un presidente. Y
Desafortunadamente, porque no hizo las cosas bien, hoy eligieron a un personaje siniestro. ¿Por qué es siniestro ese personaje? Javier Milei. Es un demente, y lo voy a decir aquí abiertamente. Un tipo que sale con motosierra, porque aquí en Colombia sabemos lo que significa una motosierra. Salir haciendo publicidad con una motosierra, que voy a recortar los ministerios, acabar con los derechos fundamentales, a recortar supuestamente el exceso de gasto público, acabar con varios ministerios, acabar con el Ministerio de Educación, el de la Mujer, el Ministerio de Economía. Oiga, ese tipo está loco. O sea, yo no entiendo qué pasó con los argentinos. No entiendo qué pasó con los argentinos que eligieron a este personaje. Es un personaje siniestro. Es un nuevo Benito Mussolini. O es un nuevo Adolf Hitler en su versión civil. Estoy haciendo una comparación en la parte civil, porque es que el hecho de decir que va a acabar con el Banco Central, esto es algo completamente descabellado, y que va a dolarizar a Argentina es entregarle la soberanía monetaria a Estados Unidos. Decir que va a recortar, va a fusionar los ministerios como hizo Álvaro Uribe aquí en Colombia, es una idea completamente descabellada, donde el Estado simplemente se va a ver más reducido, más denso, pero va a tener más dificultades para desarrollar sus actividades, en especial para cumplir con sus deberes. Entonces aquí, o sea, lo que va a ocurrir en Argentina, si dejan a este señor, lo dejan hacer eso que está pensando, va a terminar de acabar con Argentina. Va a terminar de acabar con Argentina. Y eso es lo que precisamente quiere Estados Unidos, para llegar a tirar el salvavidas y decir, vea, nosotros le vamos a dar más plata, más plata, más plata, más dólares, y ustedes y las clases medias, que ya van a ser clases bajas, pues que se defiendan como puedan. Porque a nosotros nos interesa sostener a las castas políticas, que son nuestros amigos, que permiten que Estados Unidos mantenga el control y la hegemonía en el cono sur. Eso es lo que va a suceder. Y lo mismo ha sucedido en Ecuador con Lenín Moreno, que es un traidor. Traicionó al proyecto de la Revolución Ciudadana. Dolarizó al país, y miren en este momento Ecuador cómo está. No está para nada bien. La economía dolarizada significa entregar la soberanía económica a Estados Unidos. Y miren lo que ha venido ocurriendo. En el Perú derrocaron y tienen secuestrado a Pedro Castillo. Y ahora no me vayan a decir que esto no tiene influencia de Estados Unidos. Claro que sí. A Estados Unidos no le convienen presidentes como Pedro Castillo, como Gustavo Petro, como el mismo Lucho Arce. Bueno, con Lula pues maneja la situación de otra manera, pero en este momento también están poniéndole trabas allá en Brasil. No lo están dejando gobernar. Y ahora, miren, acaban de montar a Milei y están felices. Uno ve que todos los estados fascistas, neonazis, están celebrando. Pero el inicio de la crisis comienza en estos momentos, cuando se empiezan a implementar esas medidas extremistas como las que propone ese señor Milei. Y otra cosa, ese señor Milei se parece tanto a Rodolfo Hernández aquí, que Rodolfo Hernández prometió a los colombianos que iban a conocer el mar, y este señor prometió llevarlos a Disneylandia, imagínense. O sea, no me cabe en la cabeza que el imaginario del argentino tenga como sueño ir a visitar Disneylandia. Triste, triste. Uno considera al argentino como una persona culta y como una persona razonable, y que han sacado la cara en el deporte por América Latina. Pero políticamente hoy, después de lo que sucedió ayer, quedo completamente anonadado, quedo completamente en shock. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde están los valores?
¿Dónde está la inteligencia de los argentinos? Bueno, esperemos a ver a que los pocos argentinos sensatos, con conciencia, puedan empezar a hacer algo. Porque si yo les digo que si este señor logra lo que está prometiendo, va a acabar con la Argentina y de paso va a arrastrar una crisis al cono sur, porque es que a Estados Unidos no le interesa y no le conviene que la UNASUR vuelva y se consolide, y Argentina es fundamental para la UNASUR, lo mismo Uruguay, Paraguay, Chile, el mismo Brasil. Por eso la desestabilización. Mire lo que está pasando con Gustavo Petro. No lo están dejando gobernar. No lo están dejando gobernar. Y Petro también es muy terco, porque tampoco pone a funcionar las comunicaciones. Él cree que esto es la generación espontánea. Si usted pone un balde con agua y le van a salir pescados, no. Hay que construir las estructuras para que las cosas funcionen. Hay que construir un proceso de base para poder tener una proyección para las próximas elecciones presidenciales. Un tipo que sea realmente elocuente y capaz de dirigir este país, porque estamos en una transición democrática. No es un cambio, es una transición democrática. Entonces hay que hacer lo posible para que este barco se mantenga a flote y poder montar una tripulación que realmente le haga un buen mantenimiento y lo mantenga firme por el camino que es, que navegue hacia buen puerto. Entonces, estimados amigos, las claridades sobre la influencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y es que Estados Unidos está desesperado porque Rusia ya le ganó la guerra en Ucrania. Y esto era una guerra entre Rusia y la OTAN, una guerra disfrazada. Esto es un conflicto que ha permitido medir las fuerzas. Y ya nos dimos cuenta que Rusia inevitablemente va a ser la primera potencia militar del mundo. Y eso que no tiene bases militares como las tiene Estados Unidos. Estados Unidos solo no podría enfrentarse a Rusia en una guerra convencional. Imagínense, si combinadas las fuerzas con los europeos no pudieron derrotar a Rusia en territorio ucraniano, pues imagínense ustedes ellos solos contra Rusia. No van a poder. Aquí lo que estamos viendo es una victoria rusa y un avance en la política global, en la política geoestratégica, y esto va a incidir en el resto en el resto del mundo. Ya está incidiendo aquí en América Latina. Ya está incidiendo. Entonces, por eso Estados Unidos quiere recuperar a como dé lugar los territorios, los países. Y si están divididos, y si están peleados, y si la gente está aguantando hambre, pues mejor para ellos, porque es más fácil de manejar y de mantener el sistema que a ellos les conviene. A ellos les conviene es tener el control de los recursos naturales, recursos económicos, mantener el control político, social y militar. Eso es lo único que les interesa a ellos. No les interesa ni que Colombia progrese, ni que Venezuela progrese, ni que Chile progrese, ni que Argentina progrese. A ellos lo único que les interesa es crecer ellos y el resto que esté abajo. Es muy claro lo que estoy explicando. Entonces, aquí es donde se está presentando la crisis política en América Latina. Necesitamos líderes concretos, líderes que sepan para dónde van y que tengamos una identidad latinoamericana, porque es que aquí hay que olvidarse de las banderas, hay que unirse en torno a lo que nos une, que es el continente, es rescatar nuestra esencia, poder tener una calidad de vida, poder tener una prosperidad en el tiempo, poder cumplir nuestros sueños y sacar adelante nuestras familias, sacar adelante nuestras comunidades y nuestros países, sin que nadie nos esté diciendo
por dónde tenemos que ir, o es que nos tienen que comprar, o si usted quiere sobrevivir, tiene que alinearse con este modelo, con esta receta que yo le estoy dando. Eso es lo que hace Estados Unidos. A Estados Unidos la única receta que le sirve es que América Latina esté empobrecida, esté en ruinas. Esa es la única receta que le sirve a ellos. Y que sus aliados estén bien, únicamente sus aliados estén bien para ellos poder sostener el poder. Bueno, estimados amigos, hasta aquí llegamos con la transmisión del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Si desean que ampliemos más temas sobre geopolítica, lo vamos a hacer. Estamos aquí a disposición de ustedes. Y recuerden, nuestra batalla moderna no es por la libertad de una nación, es por la libertad de la raza humana. Un saludo fraterno para todos.